vamos a ir a la palabra de Dios. Voy a pedir que vayamos al Evangelio de Lucas, por favor. Y vamos a leer desde el capítulo 23 de Lucas. Cada domingo somos más, hermanos. Y el otro domingo seremos más, ya lo verán. Y el 26, como no vamos a caber aquí, nos vamos para Juana Laínez. Lucas 23, desde el versículo 1 vamos a leer hasta el versículo 25. Yo voy a leer, quiero que por favor toda su concentración y su pensamiento esté en esta lectura de la palabra de Dios. Dice la santa palabra de Dios. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hay en este hombre. Versículo 5. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo de decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este hombre como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarle uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Y les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte ha hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, diciendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien había pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Oh buen Dios y Padre, en esta mañana nuevamente estamos en este lugar
donde tú nos has encomendado estar por tu gracia, por tu amor. Aquí, Señor, con la tarea de entregar tu mensaje, exponer tu palabra, confiando plenamente en ti, oh Dios, que mientras tanto tu mano poderosa y tu Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio. Que tu Espíritu Santo lleva a la iglesia de nuevo a la cruz para adorar tu nombre. Que tu Espíritu Santo guía al expositor, a mí, Señor, delante de tu trono para darte alabanzas y gloria por siempre. Oh Señor, disponemos nuestro corazón a aprender de ti, a meditar en tu palabra. Y mientras tanto, Señor, te ruego que Cristo sea exaltado, que nuestros corazones sean motivados a darle gloria, a alabarle, a bendecir su nombre, Señor. Con esta inmensa tarea, Señor, me postro ante ti y te ruego que me des humildad. No puedo ser como Cristo en su humildad, pero dame algo de ella, Padre. Porque yo no soy así. Dame humildad para exponer tu palabra. Y dame amor por cada uno de los que oyen. Oh Señor, que tu poder también sea manifiesto. Es una súplica sincera, Padre. Todo para que Cristo y tu nombre sea glorificado. Concentra la mente de la iglesia en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Las audiencias de Jesús. Hoy hablaremos de las audiencias de Jesús con Pilato y Herodes. Será algo rápido, aceleraremos el paso en este pasaje, al paso que venimos. Pero por la gracia de Dios creo que será de mucho provecho. El pastor John MacArthur, exponiendo acerca de este encuentro de Jesús con Pilato, dijo lo siguiente: los juicios del Señor Jesucristo son los errores judiciales más atroces de la historia. En ellos, el amigo de los pecadores enfrentó el odio de los pecadores. Al juez de toda la tierra le juzgaron simples jueces humanos. Al exaltado Señor de la gloria lo humillaron con burlas, escupitajos y golpes. Al santo y justo se le trató como a un vil pecador. A quien es la verdad impugnaron mentirosos malvados. Personalmente estoy de acuerdo con lo que dice el pastor John MacArthur. Todas estas audiencias, desde el arresto, hermanos, desde el arresto, la audiencia con Anás, Caifás, luego Caifás el concilio, Pilato, Herodes y de vuelta a Pilato. Todas estas audiencias o juicios, como lo llama el pastor MacArthur, son una vergüenza para la historia universal de los seres humanos. Es más, considero que lo que vemos en estas audiencias resalta lo que se conoce como la doctrina de la depravación total del hombre. El pastor Sugel Michelén ilustra algo de esta doctrina de la siguiente manera. Él dice lo siguiente: si ponemos a un buitre a escoger entre comer carroña o carne descompuesta, pues, entre comer carroña o semillas de girasol, el buitre siempre escogerá la carroña. Si hacemos lo mismo con una paloma, siempre escogerá las semillas de girasol. Cada uno actuará conforme a su naturaleza. Para que un buitre pueda escoger las semillas de girasol, su naturaleza buitresca
debe ser transformada a la naturaleza de una paloma primero. Lo mismo ocurre con el pecador. Al tener que elegir entre Dios y el pecado, siempre escogerá el pecado, porque esa es la inclinación natural de su corazón. Sin la regeneración, ningún pecador vendrá a Cristo en arrepentimiento y fe. Eso dice el pastor Sugel Michelin. Hay mucho que decir acerca de esta doctrina de la depravación total del hombre. En esta mañana no deseo abundar mucho en ella, pero lo que deseo que notemos es que esa depravación total, es decir, ese estado de incapacidad del hombre para buscar o preferir a Dios, se manifiesta de forma muy evidente en estas audiencias. Hoy lo notarán con lo que pasa con Jesús ante Pilato y ante Herodes. No debemos olvidar nunca, amados hermanos, que somos salvos por gracia y solo por gracia, por la gracia de Dios. Y es por esa gracia que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos resucita de la muerte espiritual. Somos regenerados y llegamos a creer en Cristo, a arrepentirnos para gozar de vida eterna. No, hermanos, todo esto no es por nosotros, no es por ustedes, no es por mí, es por Dios en nosotros, por Jesucristo y por su gracia soberana. Si por nosotros fuésemos, hoy estuviésemos gritando, qué bueno que lo crucificaron, se lo merecía. Pero por la gracia de Dios, estamos delante de la cruz diciendo, grande eres, Señor Dios Todopoderoso. Vamos a las audiencias y veamos la conducta pecaminosa de Herodes y Pilato y de todos los demás que participan en las audiencias de Cristo. Primero, Jesús está una parte primero ante Pilato. Jesús fue llevado de la casa de Caifás al pretorio o la casa del gobernador, a la casa de Pilato. Y lo primero que sucedió en las afueras de la casa de Pilato es que hubo un intercambio de palabras entre Pilato y los que llevaron a Jesús. Por favor, vayan conmigo a Juan 18, ese pasaje que leímos. Pero vamos a ir al versículo 29. Y ahí vamos a ver qué fue lo que pasó cuando estaban ahí en las afueras. Dice 18, 29 al 31. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si usted no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Como decir, si ya está juzgado, ¿para qué me lo traen? Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Ya expresaron el propósito. Eso pasó al inicio de esto. Cabe señalar que Pilato no era judío. Y a los judíos en el Nuevo Testamento, a los no judíos se les conoce como gentiles. Él era un gentil. Y representaba a Roma en esa región, era el gobernante puesto por el emperador romano de turno. Ahora es bueno preguntar, ¿por qué los judíos llevaron a Jesús por un asunto que era de ellos a que fuese juzgado a los gentiles? ¿Por qué lo llevaron a los gentiles? A Pilato. Así rápidamente identificaremos dos razones. La primera de ellas es porque Jesús lo había profetizado. Les hemos dicho desde un inicio, nada tomó a Jesús por sorpresa. Si tienen su Biblia, vayan al Evangelio de Marcos, por favor, al capítulo 10. Y veamos dos versículos, desde el versículo 33 hasta el versículo 34.
Dijo Jesús: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Entonces, en primera instancia, él es llevado a los gentiles porque ya estaba profetizado. Y la palabra del Señor, amados hermanos, siempre se cumple. Los mensajeros de Dios no tenemos que ir a retractarnos si el mensaje que hemos entregado es el mensaje de Dios. Tenemos que tener cuidado con el mensaje de Dios. Si nos retractamos, es porque en nuestra humanidad dijimos cosas en nombre de Dios que Él no nos envió a decir. Y la palabra del Señor se cumplió. Jesús fue llevado ante los gentiles. En segundo lugar, también fue llevado porque los judíos mataban a pedradas. ¿Recuerdan en Juan cuando está registrado? Algunos dicen que no está en las Sagradas Escrituras, pero sí está, hermanos. Les digo esto porque puede ser que lo escuchen. Cuando Jesús y la mujer samaritana, ¿qué iban a hacer con esa mujer que había sido hallada en el mismo acto de adulterio? Eran a matar la pedrada. ¿Cómo mataron a Esteban en Hechos? Ellos en su ley, ¿cómo mataban? Los sepultaban a piedras. Pero Jesús también había profetizado cómo iba a morir, que moriría levantado, así como los romanos los levantaban en la cruz. Y vayan conmigo, por favor, a Juan 12, para que lo vean. También 2 versículos. Versículo 31 al 33. 4 versículos. Juan, capítulo 12, desde el 31 dice: ahora es el juicio de este mundo. Vean esto. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, dijo Jesús, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Incluso cuando habló con Nicodemo, le dijo: así como fue levantada la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que nuestra mirada vaya a la cruz. Entonces, Jesús fue llevado ante los gentiles para ser juzgado. Fue llevado por los judíos. Uno, porque él ya lo había profetizado. A los judíos no les interesaba cómo moría Jesús. Ellos lo querían muerto. Así. Pero Jesús había profetizado, y hay otras razones también culturales de por qué ellos en esa ocasión no tomaron piedras, como en otras ocasiones tomaron piedras para matar a Jesús. Pero no era la hora de Jesús, y Jesús tranquilo caminaba enfrente de ellos y no podían lanzar la piedra, porque Él controla todo el universo, hermano. Y en segunda instancia, porque Jesús había dicho que su muerte iba a ser en alto, y los romanos mataban y crucificaban a la gente, la levantaban y ahí moría. Todo esto se aclara en el versículo también 32 de Juan 18, ese que leímos hace unos minutos. ¿Qué dice? Para que se cumpliese la palabra de Jesús, que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Por eso fue llevado a donde Pilato. Luego de esto, Pilato no estaba dentro de su casa, estaba en las afueras del pretorio. Pero luego de esto, Pilato entra a su casa y tiene una conversación con Jesús. Pilato. No voy a hablar mucho de Pilato, solo créanme, era un hombre malo.
pero muy malo. Y le preguntó si él era el rey de los judíos. Al leer los registros bíblicos en cuanto a la intervención de Pilato en el caso de Jesús, notamos algo. Él estaba esquivando desde un inicio. Porque les dice, ¿por qué me traje este hombre? Si no fuera, le dicen ellos, malhechor, no te lo habríamos entregado. Ah, bueno, pues si ya es malhechor, ¿por qué no lo matan ustedes? O sea, ¿por qué me están metiendo a mí en esto? Notamos, y ustedes pueden leer los 4 evangelios y va a notar que desde un inicio que él no quería tener nada que ver con Jesús. A pesar de eso, atendió a los acusadores de Jesús y también atendió a Jesús. Lo vemos desde la conversación inicial con las autoridades judías. Este tipo de actitud o conducta esquiva, reflejada en Pilato, no es extraña en nuestros días, amados hermanos. Muchas personas tienen a Jesús de frente, pero a pesar de su acercamiento no quieren tener nada que ver con Jesús. No quieren decir nada ni a favor ni en contra. Esquivan y esquivan de una y de otra manera. Quieren que otros decidan por ellos. Entonces, hacen todo lo que pueden para no expresar una decisión, aunque la misma haya sido tomada en su corazón. No quiero nada con Cristo. No quiero nada que ver con él. Algo así fue lo que hizo Pilato. Él escuchó que Jesús era Galileo y encontró la excusa perfecta, porque los que son como Pilato siempre tienen la excusa perfecta. Y Pilato tuvo la excusa perfecta y dijo, hay que remitirlo donde Herodes, porque estoy en su jurisdicción, aunque Pilato era más en autoridad que Herodes. Lo que Pilato dijera, Herodes no se iba a poner a pelear con Pilato, aunque eran enemigos. Porque Pilato estaba designado para toda una región de parte del emperador. Entonces envía a Jesús donde Herodes. Vamos donde Herodes, hermano. La Biblia dice que Herodes se alegró mucho de que le remitieran a Jesús. Todos ellos estaban en Jerusalén debido a esta fiesta. Y esta alegría de Herodes era porque Jesús había alcanzado mucha fama. En aquel tiempo, hermanos, la fama era más difícil que hoy. No habían videos virales. No era que de cualquier lugar del mundo alguien le iba a seguir o darle like a Jesús. No. Tampoco habían una logística tan potente. Pero como era Jesús, hermanos, eso no lo limitaba. Y su fama recorría por todos lados. Había ido ya a Jerusalén, él estaba en Galilea, entonces todos los de ahí conocían de Jesús. Herodes, Herodes, también había escuchado acerca de la fama de Jesús. Entonces Herodes quería conocerle en persona, tener un cara a cara con Jesús, conocer a alguien famoso, hermanos. Aunque sean famosos, a veces se quieren conocer entre ellos. Ese día se le iba a conceder ese deseo. Iba a estar cara a cara con Cristo. Y lo conoció. Entre las cosas que Herodes había escuchado de Jesús, era que hacía milagros, que hacía sanidades, que hacía prodigios y que hacía señales. Y deseaba ser testigo ocular de una de esas señales. Herodes quería que Jesús hiciera un milagro en su presencia. Dicho de otra forma, pues quería que Jesús hiciera una señal mientras estuviera con él. Bueno, de hecho, él era también una autoridad. Bueno, amados hermanos, mientras Pilato esquivaba a Jesús, Herodes pensó que Jesús estaba para complacer sus deseos carnales y pensó que Jesús debía consentirle sus caprichos.
Y un hombre del carácter de Herodes y la autoridad de Herodes se ha de haber molestado con Jesús porque no hacía ningún milagro frente a él. Y le empezó a hacer entonces preguntas de las acusaciones. De tal manera que se terminó burlando de él. Ahora, Jesús no es alguien que está para complacer los deseos y caprichos de nadie, amado. Sin embargo, al igual que Herodes, hoy hay muchos que anhelan a Jesús solo para que les haga ver su poder al hacer milagros. Tienen grandes aspiraciones y sueños y desean a Jesús para que se los cumpla. Tienen varios caprichos y están esperando que Jesús les haga todos los mandados que ellos necesitan. Una vez más, no, hermanos. Jesús no está para complacer los caprichos carnales de nadie. Hoy muchos buscan a Jesús por eso. Si Él me cumple, somos amigos, soy cristiano. Pero si no, no quiero nada con Él y que mejor se vaya. Jesús ya le había dicho en una ocasión a una multitud, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Eso está en Juan 6:26. Así son muchos. Así son muchos, hermanos, muchas personas. Entre ellos, todos aquellos que promulgan y reciben el perverso evangelio de la prosperidad. Todos ellos son como Herodes. Tienen un concepto errado de Jesús y creen que Dios debe hacerle los mandados. Que Dios les conceda arrepentimiento por medio del Espíritu Santo. Y que vengan realmente al verdadero evangelio. Pero no solo siguen los que profesan el evangelio de la prosperidad, esta falta. Hay muchos más y posiblemente, no lo sé, puede haber alguien hoy entre nosotros que vea a Jesús como alguien que debe de complacer sus deseos caprichosos, que debe de estar obligado a cumplir sus sueños y sus anhelos. Si es así, espero que esta actitud sea corregida por la palabra de Dios, con la guía del Espíritu Santo. No imitemos a Herodes en ese aspecto. Aunque Jesús no estaba para complacer los deseos egoístas y materialistas de nadie, Él nunca pasa desapercibido. Es imposible. Y no complació los antojos de Herodes, no obstante, su presencia hizo que Herodes y Pilato limaran asperezas de forma milagrosa. Una relación que estaba rota y que era amenazante para Pilato y para Herodes fue restaurada solo por la presencia de Cristo. Porque Jesús hará siempre lo que a Él le plazca, no lo que nosotros caprichosamente queramos. Cada vez que nuestros deseos sean carnales y egocéntricos, no esperemos que Dios nos los conceda. Ojalá que no nos los conceda. Yo sé que así será. Herodes también hizo varias preguntas a Jesús, pero dice la Biblia que Jesús no le respondió nada. Herodes entonces se burló de Jesús de forma escandalosa. Como te conocí, pero decían que hacías milagros, que hacías esto, lo otro, no me has hecho nada, pues ahora te voy a humillar. Versículo 11, Lucas 23. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció. Le escarneció significa que se burló en demasía de él y lo menospreció. Ya me imagino la maldad de ese hombre haciendo mofa, burla de Jesús. El escarnio llegó y la burla a tal nivel que dice que vistiéndole de una ropa espléndida, como decir acá está tu ropa, rey.
incitando a los demás a burlarse de él. Jesús, hermano, nuestro rey, nuestro salvador, a él estaban haciendo esto. Y volvió a enviarle a Pilato. Entonces Jesús vuelve a Pilato. Y cuando Jesús vuelve a Pilato, Pilato muestra otra debilidad. Una que también es muy común en nuestros días. Y es el temor a la gente, a las posesiones o posiciones y al que dirán. Todo esto tomando un lugar preferente antes del temor a Dios. Pilato empezó a darse cuenta que la multitud quería a Jesús. Entonces él empezó a querer escabullirse de la responsabilidad de decidir ante la vida de Jesús, pero al mismo tiempo a querer quedar bien con el pueblo. Ya sabemos que Pilato quiere evitar cualquier decisión que tenga que ver con Jesús. Más todavía por las palabras de su esposa. Cuando se dio cuenta que le llevaron a Jesús, le dijo: yo soñé con ese hombre ayer, no te metas con él. Le pidió que se desmarcara de toda decisión contra Jesús, perdón. Entonces Pilato hizo algo. Juntó eso de querer escabullirse y querer quedar bien con la gente antes que con Dios. Y Pilato ofrece soltar a Jesús. Y para que la decisión fuera fácil y él quedara bien, y que el pueblo pues tuviera una decisión fácil, le pone a decidir entre Barrabás, un perverso hombre, homicida y acusado de sedición, o sea, de querer tomar el poder a la fuerza, y de haber matado, ese homicidio haber sido sonado. Es como un reo famoso, pero miren, hermanos, si a los mismos judíos les hubieran puesto a Hitler y a Jesús, prefieren crucificado a Jesús. Según Pilato, la decisión iba a ser fácil. Él pensó que el maleante de Barrabás no tendría posibilidad frente a Jesús, pero la gente prefirió a Barrabás. Los comentaristas europeos, Bolen y Schroeder, dicen lo siguiente en cuanto a esto. Barrabás era famoso por sus crímenes y precisamente por eso Pilato lo propone a los judíos en cambio de Jesús, esperando en sus falsos cálculos que jamás osarían preferir semejante malhechor. Pero como lo observa Lutero, habrían preferido al mismo diablo. ¿Por qué? Porque días antes, el lunes, algunos de los que estaban ahí gritando contra Jesús habían estado diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. El lunes. Y muchos tenían la confianza de que él era el Mesías. Pero cuando lo vieron atado, cómo se burlaban de él, cómo le ponían algo en la cabeza y le pegaban. Y dice: adivina quién te ha... No es nuestro Mesías. Nos engañó. Entonces, crucifíquenle. Así que también el pueblo es un mal ejemplo acerca de lo que hay que hacer con Jesús. No solo Pilato, no solo Herodes. Igual que muchos hoy, el pueblo prefirió al pecado antes que a Cristo. Pilato, aunque no era judío, parece que conocía un poco acerca de la ley. Algo le habían dicho de algunas costumbres judías. Vayan por favor conmigo a Deuteronomio, capítulo 21.
capítulo 21 de Deuteronomio. Dicen los versículos 1 y 2. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuera hallado algún muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto, un tipo de peritaje, ¿no? Saltémonos al versículo 6. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle. Y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Es decir, versículo 8, perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Tiene más sentido, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Pilato se lavó las manos? Vayan conmigo, por favor, a Mateo capítulo 27. Aunque eso no le valió, hermano, porque Jesús estaba vivo. En Mateo capítulo 27, versículo 36, 23, perdón. Mateo 27, 23 dice, y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. En última instancia, tenemos que tener algo claro. Jesús subió a la cruz por nuestros pecados. Pero no me hubiese gustado ser de la generación ni de la familia que dijeron estas palabras. Ahora, quiero que veamos el trato que recibió Jesús en todas estas audiencias. Porque la Biblia lo revela. Si la Biblia lo revela, hay que prestarle atención. Así que alistémonos para esto. Oren por mí, por favor, estos segundos. Bueno, al terminar la audiencia en la casa de Caifás, dice la Biblia que a Jesús le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Y otros la bofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Hacían esto porque antes de darle puñetazos y bofetadas, le habían cubierto el rostro. Al leer Marcos 15:1, nos enteramos que llevaron a Jesús desde la casa de Caifás hasta la casa de Pilato atado como un reo de muerte, pues ya habían dado la sentencia para él. Luego Jesús fue testigo de cómo todo un pueblo al que él le había servido, en el cual había mostrado su poder, gritaba contra él, solicitando que lo crucificara. En ese momento Jesús vio el odio en el rostro de aquellos
que gritaba: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Para cualquiera, amados hermanos, esto ha de ser devastador. Jesús no cometió pecado nunca. Y esta multitud de pecadores lo estaba condenando a muerte. Además, fue azotado por orden de Pilato. Fue azotado con el azote romano. No sé si tienen idea de lo que esto significa. No soy el más experto en historia, pero lo poquito que he leído, el azote romano se hacía con un látigo de cuero pesado. Su mango era de madera. Y el látigo en su parte final tenía 3 puntas, a las cuales les ponían huesos, metales y otras cosas. Porque el propósito era, bueno, a la persona que la ponían, como lo hicieron con Jesús, esto es historia, está registrado en la Biblia, le quitaban su ropa, el nudo de la espalda, y a un experto en el uso de este tipo de látigos, golpeaba y arrancaba. De tal manera que los historiadores, el registro extrabíblico, podemos encontrar muchos historiadores diciendo que de la época, que a veces se lograba, llegaban a desgarrar tanto que se miraba el hueso, se miraba algo grotesco, que no quisiera seguir tanto expresando. La ley judía pedía que no a nadie se le podía superar los 40 azotes. Entonces ellos daban 40 menos 1 para no cometer error. Si lo cometían, era 40. Pero eso eran los judíos, hermano. Jesús aquí no está por la ley judía. Jesús aquí está con los romanos. Y más la furia del pueblo arengando. Se cree que, como en otras ocasiones, muy posiblemente fue hasta que el que dio el castigo quedó fatigado. Así que Jesús fue azotado por orden de Pilato. Jesús sufrió estos azotes. Y pasaron algunas cosas más al terminar la audiencia con Pilato. Estrictamente al terminar la audiencia con Pilato. La Biblia dice así, en Mateo 27, de 27 al 31. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una capa en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto. Le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificar. Con todo esto, amados hermanos, creo que sería incorrecto no recordar de nuevo lo que dice Isaías 53. Versículo 3 en adelante. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente
Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Solo quiero decirles, pongan atención por favor. Solo quiero decirles que todo este sufrimiento físico es algo muy, pero muy pequeño comparado con el castigo espiritual que estaba por recibir. Nuestros pecados sobre él siendo castigado. Bueno, deseo concluir diciendo que creo que hoy se ha presentado Jesús delante de nosotros. Y la pregunta es, ¿qué harán con Jesús? ¿Lo esquivarán como Pilato porque no quieren tomar una decisión de consagrarse completamente? ¿Lo despreciarán como Herodes solo porque no les cumple sus caprichos egoístas? ¿O tiene más valor el que dirán de la familia, amigos y la gente antes del valor que tiene Cristo? ¿A quién prefieren? ¿Harán como el pueblo que prefirió el pecado, decidiéndose por Barrabás en vez de decidir por Cristo? ¿Qué harán? ¿O se van a arrepentir hoy? Vendrán al pie de la cruz a clamar misericordia. Lo vamos a reconocer como el Salvador de nuestras vidas. Pondrán su confianza en él para obedecerle e ir pronto a las aguas bautismales. Hay aquí entre nosotros alguien que hoy viene en arrepentimiento a Jesús.
Si es así, por favor, pónganse de pie para orar por usted y orientarle acerca de lo que viene para su vida para el día de hoy. Querido Dios y Padre, solo por tu gracia puedo pronunciar palabras. Que medito, Señor, en todo lo que tú realmente, como un siervo sufriente, padeciste por mí. Realmente que soy un vil pecador. Te lleve a la cruz, Padre. Te ruego, Señor, que en medio de nosotros derrames tu evangelio poderoso. Y que domingo a domingo hagas que tu evangelio florezca en medio de nosotros, para que sea conocido y muchos vengan al arrepentimiento y procedan a ser bautizados en agua. Gracias, Cristo. Tu sangre, nuestra maldad. Gracias, Señor, porque tu sacrificio perfecto, por él somos salvos. En Cristo Jesús. Amén. Regálanos un like, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando subamos nuevos videos. Tu sangre, mi maldad lavó.